Alabamos el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. God is good all the time. All the time, God is good. Dios es bueno. Siempre es fiel. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en este día. Este es el mejor día de la semana. Es el día del Señor. Y como tenemos costumbre, pues nos gozamos en este día. Y pues como ya sabemos, no tenemos la oportunidad de estar congregados en la iglesia como normalmente lo hacemos, pero sí tenemos la bendición de vivir en un tiempo como el que nos ha tocado vivir, donde hay unos medios y unos recursos que nos permiten pues poder alabar al Señor juntos y edificarnos los unos a los otros mutuamente. Lo estamos utilizando en el día de hoy a través del internet, de Face Live, creo que se llama el medio este, y pues estamos muy contentos. Si bajó la copia del bosquejo que vamos a utilizar, pues manténgalo ahí cerca de usted, y si tiene una copia de la palabra de Dios, por favor ábrala en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo número 4. Dentro de unos momentos vamos a leer esa porción bíblica, porque basados en lo que esa porción bíblica nos enseña, vamos a ver, entre otras cosas, cómo es que como creyentes, como seguidores de Cristo, podemos concluir la carrera que se nos ha asignado a correr, concluirla, pero con excelencia. Vamos a considerar la vida del apóstol Pablo en ese particular. Así que acompáñame un momentito a orar y entramos de lleno a la enseñanza otra vez, bien contento de poder estar juntos otra vez, y que pues mi esperanza es que la enseñanza de hoy pues caiga en un terreno fértil y que provoque que nuestras ramas den fruto y que pues nuestras almas se llenen de gozo y de esperanza y una determinación más seria y más firme de seguir los pasos de Jesucristo y continuar imitando su ejemplo y dejando que Él nos haga más y más a su semejanza. Así que con humildad y con fe oremos. Padre, en el nombre de Jesús, regresamos nuevamente a tu presencia. Aquí nada, yo te pido que tengas misericordia de mí, que soy pecador, Señor, y que ilumines mi alma, mi espíritu, mi mente, Señor, y que aún mientras te sirvo, me permitas escuchar tu voz con claridad, Señor, y que traigas convicción de pecado, de verdad, de justicia a mi alma, Señor, y que me des tu gracia para poder responder obedientemente, Señor. Te damos gracias por este día precioso que nos has regalado. Este es el mejor día de la semana, es el primer día. Gozosos celebramos el hecho de que nuestro Redentor vive para siempre, victorioso, resucitó de entre los muertos, Señor, y Él es la primicia de lo que nos esperará a nosotros eventualmente, Señor. Te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias porque podemos pararnos delante de esta pequeña cámara, Señor, a proclamar tu verdad, Señor, sin ninguna forma que haya en nosotros el deseo de adulterar para nada lo que tú has dicho, simplemente tratar de dejar que tú nos guíes a explicar y a exponer tu palabra con claridad para la edificación de tu pueblo, Señor, y para que aquellos que no te conocen pues puedan escuchar la palabra que da vida, el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que nuevamente, ten misericordia de mí, por favor. Ayúdame, Señor, ayúdame a poder servirte, Señor, como tú eres digno de ser servido. En el nombre de Jesús te pido estas cosas con humildad y agradecimiento y fe. Amén. Gloria a Dios. Nada. La palabra de Dios, entre muchísimas otras cosas extraordinarias,
muchas veces compara la vida del verdadero creyente, del verdadero discípulo del Señor Jesucristo con una carrera. Una carrera, pero que en la Biblia es bien clara al clarificar que no se trata de una carrera como en el día de hoy llamaríamos una carrera de velocidad. La vida cristiana es una carrera de larga distancia, es una carrera de maratón. La carrera que Dios tiene preparado para cada uno de aquellos que Él en su soberanía ha escogido, ha elegido, ha preordinado para salvación, ordenado para salvación. Esa carrera que Dios tiene preparada para usted no se corre en un terreno plano, ¿verdad? Como una pista de las que hay en el día de hoy tan extraordinaria. La carrera que hemos sido llamados a correr incluye valles, incluye escollos, incluye tropiezos, incluye curvas, incluye desiertos, incluye áreas donde no hay nada a nuestro alrededor, donde estamos solos. Otra cosa que la palabra de Dios nos dice con claridad es que para poder concluir esta carrera de una forma de excelencia, se necesita algo más que velocidad, se necesita resistencia. Es lo que en las notas suyas tenemos, donde dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, la realidad es que la mayor parte de la gente, la mayor parte de los cristianos posiblemente, no termina la carrera con excelencia. Muchos en la jornada de su vida se despistan, otros tropiezan y no se levantan, algunos se dan por vencidos. Sin embargo, gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no es una muletilla, es simplemente que gloria al nombre de Jesús por encima de todas las cosas, ¿verdad? Por otro lado, siempre hay excepciones. Hay muchos que se despistan, hay muchos que tropiezan, hay muchos que se dan por vencidos y abandonan la carrera. Esos son los pseudo cristianos. Pero siempre hay excepciones a la regla. En el plano personal, una de las metas más importantes de mi vida es terminar mi carrera, hacerlo con excelencia, y incluido a esa meta personal que yo tengo también está el ayudarles a ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo, la iglesia local que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad, y del pastor Nacer y del pastor Willy y todo cristiano que Dios pone en mi camino, es el de ayudarle a que no solamente yo termine la carrera con excelencia, mi carrera, sino que cada uno de ustedes también puedan terminar su carrera con excelencia. Que al final de su jornada, cuando estemos cara a cara con el Rey de Reyes, Señor y Señores, podamos escuchar esa frase tan bonita que es: bien hecho, siervo fiel. Esa palabra, esa frase, mejor dicho, surge del contenido de Mateo capítulo 25, y en el versículo 23, creo que lo tienen en sus notas también, dice: su señor le dijo ante un mayordomo que había sido fiel, que había hecho lo que Dios le había llamado a hacer: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Escuche, entra en el gozo del Señor. Así que la meta de mi vida es terminar mi carrera con excelencia, de forma tal que cuando llegue ese momento final pueda escuchar de mi Señor: entra en el gozo del Señor, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mi meta no solamente es individual, sino mi meta también es para todos aquellos que Dios pone en mi camino, para mis hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, que usted también, cuando llegue el momento, no sabemos cuándo ese momento va a llegar, lo que sí sabemos es que va a llegar. Cuando llegue ese momento y usted se encuentre cara a cara con el Redentor, con el Salvador, con nuestro amado
esposo con el amado de nuestras almas, con el Señor Jesucristo, usted también pueda escuchar, entra en el gozo del Señor, porque en lo poco has sido fiel, ahora en lo mucho también te pondré. Dije hace un momento que hay algunas excepciones a la regla. ¿Cuál regla? La regla es que muchas personas, en su inmensa mayoría, en la jornada de su vida, pseudo cristianos y muchos cristianos también tropiezan, se despistan, pierden la perspectiva, se dan por vencidos, tiran la toalla, pero hay excepciones. Una de esas excepciones en la palabra de Dios, sin duda alguna, es el apóstol Pablo. Quizás es el mejor ejemplo de una persona que terminó con excelencia, alabado al Señor Jesucristo, la carrera de su vida. Vemos ahí en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, palabras de Pablo antes de entrar a ese final de su vida, en las últimas horas de su vida, en el ocaso de su vida, si usted quiere, en el atardecer de su vida. Pablo dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado, he acabado, he guardado la fe, he acabado la carrera, he acabado la carrera con excelencia. Ahora, ¿cómo es que Pablo puede acabar la carrera con excelencia? ¿Cómo es que Pablo puede evitar como dije hace un momento, despistarse? ¿Cómo es que Pablo puede evitar tropezar y mantenerse caído, ¿verdad?, en el piso, no levantarse? ¿Cómo es que Pablo puede evitar darse por vencido? ¿Cómo pudo Pablo evitar distraerse con la multitud de cosas que había en aquel entonces, como hay también en el día de hoy? ¿Cómo Pablo evita distraerse por la multitud de todas estas cosas? El libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, que le dije que por favor tuviese abierto, ahí el apóstol Pablo contesta en cierta forma cada una de estas preguntas. Pablo, hablando de sí mismo, y en el contexto es de la batalla que él tiene, Pablo está obligado a defender su ministerio ante la multitud de ataques personales de los falsos maestros en su contra. Muchos de los creyentes de Corintios rechazaban lo que estas personas decían, pero había muchos otros que habían creído lo que esos falsos maestros, esas calumnias que habían levantado contra Pablo, y Pablo se ve en la obligación de escribir esta segunda carta de Corintios con el propósito, entre otras cosas, de defender su ministerio, para no darle mucha vuelta al asunto, ¿ok? Pero también en ese proceso Pablo destaca algunos principios que nos pueden ayudar a terminar nuestra carrera con excelencia. Así que vamos a leer lo que la Escritura nos dice en este capítulo número 4, y luego de esto pues entramos de lleno a la enseñanza. Yo espero que por favor usted tome su Biblia, la abra ahí en el capítulo número 4 de Segunda de Corintios. Como ya usted sabe y como hemos dicho tantas veces, cuando la Biblia originalmente se escribe, no tiene los numeritos, no tiene la división que usted y yo tenemos en términos de versículos y capítulos. Simplemente en este caso era una carta, era una epístola, y pues era más fácil leerla porque no se perdía mucho el contexto. El contexto de lo que vamos a leer es el contexto, como ya dije hace un momento, del ministerio de Pablo, ministro del nuevo pacto, hombre de Dios, pero hombre de Dios que fue altamente atacado, censurado, burlado por su apariencia física, por sus capacidades o falta de ellas, si usted quiere. Y ahí en el capítulo número 3, mira ahí por favor en el capítulo número 3, en el versículo 4, perdóneme. En el versículo número 4 dice lo siguiente. Estoy en el capítulo número 3, no se pierda por favor. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual Dios asimismo nos capacitó para ser ministros, otra vez, del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu
da vida. Ahí en el capítulo 3, mira ahora el versículo 18, donde dice, por tanto, nosotros, Pablo y sus colaboradores, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, tuvieron una visión de Cristo que transformó por completo sus vidas. Y usted sabe el caso de Pablo en su intención de ir a Damasco con el propósito de continuar destruyendo, asesinando creyentes. Pablo tiene un encuentro con el Señor. Cuando Pablo ve a Cristo, su vida es cambiada por completo, ¿verdad? ¿Sí? Pablo dice entonces, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, la misma imagen de Cristo. Todas las cosas operan para bien para los que aman al Señor, esto es, los que han sido llamados conforme a su propósito, y este es el conformado a su imagen. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Si hay alguna transformación, Pablo dice, el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora en el capítulo 4, por favor. Por lo cual, ante todo lo que Pablo acaba de decir, ¿verdad? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, tesoro, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no tiramos la toalla, no nos acobardamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios como Pablo y sus colaboradores estaban siendo acusados. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual Cristo es la imagen de Dios. Ahí vemos su divinidad claramente destacada, ¿ok? No nos predicamos a nosotros mismos, no estamos promoviendo nuestra propia agenda, sino a Jesucristo como Señor, importante, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, duolos, por amor a Dios, a Jesús. Porque Dios, versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, allá en Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones. Soberanía de Dios, elección, su prerrogativa, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Ahora Pablo comienza a hablar de la vida que el cristiano vive, que no es por vista, que es por fe. Pero tenemos este tesoro, ¿verdad? Este tesoro, el evangelio de Dios, la gran noticia, ¿verdad? Algo valioso, este tesoro, algo sumamente valioso, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero que no estamos angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y donde quiera que vamos, dice Pablo, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11. Pero pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nos vamos a callar. No hay nada ni nadie que va a impedir que continuemos hablando de lo que hemos oído y que hemos creído. Versículo 14. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, el Dios Padre, a nosotros también nos resucitará con Jesús, gloria a Dios, y nos presentará juntamente con vosotros. Y la esperanza es que cuando llegue ese momento podamos escuchar: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Okay? Versículo 15. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios.
Por tanto, versículo 16, no desmayamos. Antes, en vez de desmayar, aunque nuestro cuerpo exterior, este cuerpo físico, se va desgastando, el interior, nuestra alma, no obstante, se renuevan, gloria a Dios, día a día. Alégrese en el Señor, gócese en el Señor. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. ¿Por qué razón, Pablo? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Señor, nos ayude, nos capacite a mantener nuestros ojos en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas, y que podamos remover nuestra vista, nuestro enfoque, nuestra prioridad de todo este montón de cosas que tenemos a nuestro alrededor, que su inmensa mayoría son temporales. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí en sus notas, por favor, saque su bosquejito ahí donde dice cómo terminar la carrera de nuestra vida con excelencia. Hay creo que 4 o 5 sugerencias. La primera de ellas es para poder terminar la carrera de nuestra vida con excelencia y poder escuchar de voz de labios del Señor. Entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, right? ¿Cómo podemos terminar esta carrera que Dios nos ha llamado a correr? Como Pablo dijo, he acabado mi carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Lo primero que necesitamos entender es que precisamos tomar la iniciativa y rehusar comprometer nuestra integridad, ¿ok? Allá en 2 de Corintios, nuevamente, capítulo 4, versículo 2. Escuche por favor. Pablo dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Antes bien quiere decir, en vez de desmayar y perder el ánimo debido a la fuerte oposición, debido a los fuertes ataques, por el contrario, antes de desmayar y perder el ánimo, nosotros hacemos algo. Pablo dice, nosotros renunciamos. Importante, porque esa palabra renunciamos lo que implica es esto, es intencionalmente nos alejamos y caminamos en dirección opuesta. La palabra arrepentimiento tiene su misma etimología en el idioma griego. Antes bien, en vez de desmayar y perder el ánimo, nosotros lo que hacemos es que intencionalmente nos alejamos y caminamos en dirección contraria. ¿Dirección contraria de qué? Lo dice inmediatamente, dirección contraria, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Oculto y vergonzoso eran las cosas que los falsos maestros estaban acusando al apóstol Pablo y a sus colaboradores de hacer a escondidas, de hacer en lo que podríamos llamar vidas secretas. Se refería a inmoralidad, se refería a hipocresía, se refería a pecados ocultos, cosas que no eran una realidad en la vida de Pablo, pero que estaba siendo acusado por él. Si Pablo dice, nosotros, en vez de desmayar, perder el ánimo ante todos estos ataques, ante toda esta tribulación, nosotros lo que hacemos es que intencionalmente nos alejamos, le damos la espalda a todas estas montón de cosas que son ocultas, que son vergonzosas. Y continúa diciendo, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. O sea, no andando con astucia, Pablo lo que está diciendo es que Pablo dice, nosotros no vivimos o actuamos como gente que no tiene escrúpulos, como gente que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de alcanzar lo que ellos quieren, sus propósitos, sus metas en la vida. La palabra astucia se refiere a una persona manipuladora que anda en busca de dinero, que anda en busca de poder, que anda en busca de influencia. Así que Pablo dice, nosotros no vivimos de esa forma, nosotros no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, right? Que era precisamente una de las cosas que los falsos maestros estaban acusando al apóstol Pablo de ser un engañador, un astuto, esa astucia. Estaban acusando a Pablo de ser una persona que torcía y pervertía la enseñanza de Cristo y la enseñanza del Antiguo Testamento. Pablo concluye el versículo 2 diciendo, por el contrario, en otras palabras, en vez de nosotros estar andando con astucia y adulterando la palabra de Dios, Pablo dice, por el contrario, manifestando la verdad.
quiere decir eso? Manteniéndonos fiel a la predicación de la doctrina sana, a la pura doctrina, que de paso es el fundamento de la fe. Por el contrario, manifestando la verdad, escuche, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. En otras palabras, esto es lo que Pablo está diciendo. Por medio de la fiel proclamación, eso es manifestando la verdad, la fiel proclamación de la verdad bíblica, recibimos la aprobación de todo el mundo, nos recomendamos en cuanto a la pureza de nuestro mensaje, aun cuando los que están escuchando no lo reciban. Y cuando dice delante de Dios, lo que está diciendo, y Dios es testigo de esto. Así que lo primero que precisamos hacer si queremos terminar la carrera de nuestra vida con excelencia es rehusar, decirle que no, darle la espalda a la posibilidad de comprometer nuestra integridad. Pablo dice, nosotros rehusamos andar con caretas puestas, nosotros rehusamos a estar jugando con las personas que Dios pone delante de nosotros. La palabra integridad posiblemente se puede definir de cuando la vida privada de una persona es consistente con su vida pública. No, la integridad es una de las cosas, o una de las cualidades, si usted quiere, que el ser humano, si está en su sano juicio, obviamente, pues admira más en otras personas. Ahora, ¿qué quiere decir esto de tener integridad? Podría ser esto, podría ser una persona íntegra, una persona que siempre dice la verdad. No es perfecta, porque solamente Dios es perfecto, pero va en la dirección correcta, y la dirección correcta es en lo mejor de su capacidad poder decir la verdad en todo momento. Es una persona que cumple su palabra. Nuevamente, no estamos hablando de perfección, pero es una persona que va en esa dirección, que eso es lo que persigue, cumplir su palabra en todo momento decir la verdad, ¿ok? Una persona que se asegura que vive lo que dice que cree. Ese es un dilema que todo cristiano tiene, porque muchos tenemos conocimiento de algunas cosas que Dios nos ha revelado, pero cuando llega el momento de la verdad nos damos cuenta que no es precisamente lo que estamos viviendo. Y cuando eso sucede, ¿qué hacemos, pastor? Lo que hacemos es hacer utilización de esa gran herramienta que Dios nos ha dado, que se llama el arrepentimiento. Confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos de él y volvemos a ser llenos, controlados por el Espíritu Santo, y continuamos con nuestra jornada cogidos de la mano. De paso, nosotros no lo cogemos a él, sino que él nos coge a nosotros de la mano de nuestro Señor. Por otro lado, estoy convencido de que todos, yo quisiera, ¿verdad?, que fuera de esa forma, de que todos queremos ser íntegros. No creo que nadie se levanta un día y dice, bueno, desde hoy en adelante voy a ser una persona, voy a vivir una vida sin integridad. Lo que quiero decir es esto, es que debemos preguntarnos, cuestionarnos, ¿cómo fue que me metí en este lío? ¿Cómo vine a parar donde estoy? Es una persona que carece o que está comprometiendo su integridad. La respuesta es, no fue que un día me levanté y dije, de hoy en adelante, pues no voy a ser una persona íntegra. La respuesta es que uno llega a esa posición de estar comprometiendo su integridad una decisión a la vez, donde usted y yo vamos comprometiendo nuestra integridad. En las notas suyas, por favor, donde dice cómo puedo mantener mi integridad. Son tres cosas. Lo primero, tres sugerencias. Nuevamente, o sea, son las sugerencias prácticas que yo podemos utilizar, ¿ok? Pero que tienen un fundamento bíblico. La primera de ellas, no olvide que usted y yo siempre estamos siendo observados. Lo más importante de todo es que estamos siendo observados por el Dios de la gloria, pero también estamos siendo observados por otra gente, particularmente los que están a nuestro alrededor. Y déjeme recordarle que aún los bien chiquititos, de 1 o 2 años, te están observando. Y aunque tú y yo no lo quisiéramos creer, ellos te están observando y están viendo si tú y yo siempre decimos la verdad, si tú y yo siempre cumplimos nuestra palabra, y si tú y yo estamos viviendo lo que decimos que creemos, ¿ok? Así que recuerde eso. ¿Cómo puedo mantener mi integridad? Nunca olvide que está siendo observado por otro, por Dios.
Alguien dijo que integridad es lo que usted es cuando nadie le está observando. Lo que usted es cuando usted se realiza, usted se da cuenta que 24/7, no importa dónde usted esté, Dios le está observando. Una de las cosas mejor que puede suceder en la vida tuya y en la vida mía es que cada día que pase nosotros podamos tener un entendimiento más correcto, ¿verdad? Más enderezado, ¿verdad? Del Dios de la gloria, que podamos conocer su carácter, que podamos conocer a Dios tal y como Él es definido en la palabra de Dios. Una de las cosas es que Él es soberano, otra cosa es que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él está consciente de todo lo que está pasando. Perdón. Otra cosa que puedo hacer para mantener mi integridad es no olvidar que voy a cosechar lo que siembre. Allá en Gálatas capítulo 6 se nos recuerda, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre es lo que va a cosechar. Si yo cosecho para la carne, comprometer mi integridad de mi carne, voy a cosechar corrupción, nada bueno. Lo que voy a cosechar es podredumbre, right? Pero si cosecho para el espíritu voy a cosechar vida eterna y las implicaciones que la vida tiene. La vida eterna tiene, la vida abundante, la vida que glorifica a Dios, todo lo bueno, todo lo puro, todo buen nombre y todo ese sinnúmero de cosas. Y la tercera sugerencia es que nunca olvide que la deshonestidad, comprometer su integridad, dañará su carácter. Lo va a hacer en el presente y lo va a hacer en la eternidad. Proverbios capítulo 11, versículo 3, creo que está un poco equivocado ahí en sus notas, por favor perdonen. Proverbios 11:3 dice, la integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad. Así que, ¿cómo terminar la carrera de nuestra vida con excelencia? El primer punto en sus notas, la primera sugerencia práctica, es que rehúsa comprometer tu integridad. Es lo que Pablo hizo. Nosotros no estamos en esa. Nosotros no estamos en la de promovernos nosotros mismos. El segundo punto es determínese a vivir con humildad. Proverbios capítulo 18, versículo 2 dice, tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad, subraye eso, la prosperidad. Salomón está diciendo en palabras nuestras es que la persona orgullosa será arruinada y la persona humilde recibirá honra. Ahora, ¿por qué determinarme? Fíjese que la exhortación que estamos haciendo es determínese a vivir con humildad. ¿Por qué determinarme? ¿Por qué tomar esa determinación? Es mi decisión. Yo voy a vivir con humildad. Yo quiero ser una persona humilde. Obviamente Dios es el que me va a ayudar a hacerlo, ¿verdad? Pero hay una determinación. Acuérdese, soberanía de Dios divina y responsabilidad humana. Mi responsabilidad humana es determinarme a vivir con humildad. ¿Por qué hacer eso? Muy importante. Porque ser humilde es una opción. Ser humilde es algo que yo puedo escoger hacer o que yo puedo escoger no hacer. Y de paso, la humildad es una actitud, no es una expresión física, no un tono de voz. ¿Okay? La humildad es una actitud y obviamente es algo que está dentro de usted que solamente usted y Dios conocen. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice lo siguiente, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que la pregunta que podríamos hacer en este momento es, ¿cómo puedo vivir con humildad de forma tal que pueda terminar la carrera de mi vida con excelencia? Una de las cosas más significativas para todo verdadero creyente, todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo permanentemente en él o en ella, es esta, ¿verdad? Que es una persona que al ser dirigido, lleno, que quiere ser controlado por el Espíritu Santo, tiene una disposición real a ser honesto en cuanto a su humanidad. Me explico. Es una persona que es honesta en cuanto a sus debilidades. Una persona que es honesta en cuanto a sus limitaciones. Una persona que es honesta en cuanto a sus imperfecciones. ¿Okay? Ahora, una persona humilde, esto lo hemos dicho montones de veces desde el mismo día que comenzamos
el Señor comenzó el ministerio con la iglesia en sus pasos. Una persona humilde no es la persona que tiene su autoestima, como usted y yo conocemos en el día de hoy, la definición que el mundo le da autoestima, que tiene su autoestima por el piso. Humildad no es negar que hay ciertas áreas fuertes en mi vida, no son muchas, pero hay 2 o 3 áreas fuertes en mi vida. Humildad es el ser honesto acerca de mis debilidades. Siempre recuerde que toda persona con la cual usted tiene interacción, incluyéndolo usted, es una combinación nuevamente de 2 o 3 áreas fuertes y un montón de áreas débiles. Usted y yo, pues somos vivos ejemplos de eso, ¿ok? Ahora, Pablo estaba bien consciente de sus imperfecciones. Pablo estaba bien consciente de que era una persona inadecuada. Pablo está consciente que tiene un montón de limitaciones. Pablo no perdía su tiempo, escúcheme por favor que es importante, tratando de pretender lo contrario. Pablo no perdía su tiempo haciendo eso y nosotros es hora. Este es un buen momento, el momento en que estamos viviendo para reconocer como un defecto en nuestras vidas, el estar pretendiendo que no tenemos imperfecciones, estar pretendiendo que no tenemos limitaciones. Es hora nuevamente de estar consciente, porque esto es sumamente importante, porque esa es la actitud de humildad que Dios desea en nosotros. Es importante que nosotros pues comencemos a estar conscientes, o que como dijimos, ¿verdad? O sea, nos determinemos a buscar esa conciencia de que soy una persona imperfecta, soy una persona que tiene limitaciones. Ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, exactamente. Esto es lo que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tremendo pasaje bíblico. Tesoro, tenemos este tesoro. Obviamente un tesoro es algo valioso, ¿ok? Algo de sumo valor. Ahora, cuando Pablo está hablando de tesoro aquí, este es el tesoro. Es el mensaje glorioso del Evangelio. Ese es el tesoro que Pablo está hablando. Tenemos este tesoro, este mensaje glorioso del Evangelio en vasos de barro. ¿Qué es el mensaje glorioso del Evangelio? Que Dios, el Dios eterno, el Dios divino, el Dios creador de todas las cosas, el Dios santo, 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 vino a este mundo en la persona del Señor Jesucristo. Cristo que muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucita para proveer por medio de su resurrección perdón de pecados y dar vida eterna para todo aquel que cree y para todo aquel que se arrepiente. Ese es el tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Obviamente, ese tesoro, el valor de ese tesoro es incalculable. Así que Pablo dice, hablando nuevamente de la disposición de Pablo a ser una persona humilde, Pablo dice, tenemos este tesoro, este ministerio que Dios nos ha dado, la proclamación de este evangelio, en vasos de barro. Es barro cocido. De eso hemos hablado en infinidad de ocasiones sobre el particular, un par de cosas solamente para los que no estaban las otras veces que hemos hablado. Vasos de barro, son vasijas de barro baratas. Eso es lo que Pablo dice, soy vasija de barro barata. Son vasijas de barro rompibles, fácil de deteriorarse, vasijas de barro reemplazables, que servían para muchos usos o tareas domésticas en el hogar en aquel entonces. Ahora bien, algunas podían ser utilizadas para guardar cosas de valor, como joyas, documentos. Los rollos del Mar Muerto fueron encontrados en vasijas de barro. Eso era algo importante, algo de valor. Pero mayormente estos vasos de barro, nuevamente, eran usadas para almacenar desechos humanos, y usted sabe lo que son desechos humanos. El punto aquí es que Pablo se veía a sí mismo como un instrumento común. Otra vez, estamos hablando de la necesidad de determinarse a vivir con humildad. Pablo se veía a sí mismo como un instrumento común, no como una estrella, no como una celebridad, no como el muchacho de la película, no como el protagonista, no como el super ungido, no como el super apóstol, no como la super profetisa.
Pablo se veía a sí mismo como un instrumento común, como un instrumento humilde, prescindible, irreemplazable. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y qué quiere decir eso, Pastor Edwin? Simplemente, al utilizar personas frágiles, prescindibles, como usted y como yo y como Pablo, Dios deja ver claramente que la salvación resulta única y exclusivamente de su poder. No resulta de ningún poder o destreza que el mensajero, sea Pablo, sea usted o sea yo, pueda tener. Un poquito más. El poder de Dios supera, gloria al nombre de Jesús, y ojalá usted se pueda gozar como me gozo yo en este momento. El poder de Dios supera y trasciende la vasija de barro que usted y yo somos. Barata, rompible, reemplazable. Me explico, la debilidad del mensajero, escucha que es sumamente importante, no perjudica el mensaje. Otra vez, la debilidad, lo inadecuado, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto desearía yo haber entendido esto temprano en mi vida cristiana, en mi rol de siervo de Dios? Porque pasé muchísimo tiempo preocupado nuevamente por la capacidad, por el talento del mensajero. Y la realidad es que la debilidad del mensajero no perjudica en ninguna forma el mensaje. Más bien, antes bien, la debilidad del mensajero que no perjudica el mensaje es esencial para su transmisión exitosa. Precisa que es esencial que exista la debilidad del mensajero. Sin debilidad del mensajero, poco probable que la transmisión del mensaje, ese tesoro incalculablemente valioso, pueda ser exitosa. Si no me he hecho entender, debilidad en el contexto que estamos hablando no es deficiencia. Escríbase eso en algún lugar, pero escríbalo más que todo en su corazón y en sus actitudes. Debilidad no es deficiencia, más bien es nuestro credencial. Es mi credencial. Yo soy un vaso de barro agrietado, barato, rompible, reemplazable, totalmente inadecuado, y eso nuevamente no es una deficiencia en Edwin Torres Romero o en el pastor Marcel o en el pastor Willy, más bien es nuestra credencial. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. Me emociono, perdónenme por favor. La palabra de Dios enseña que Dios, el Dios soberano, Dios omnisciente, el Dios perfecto, ¿okay? Ese Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, soberanamente ha puesto su poder, su gloria y su vida en nosotros, que simplemente somos vasos de barro. Somos seres humanos con toda clase de limitaciones. Somos seres humanos inadecuados. Somos seres humanos con toda clase de imperfecciones. Somos seres humanos con toda clase de debilidades. Yo no sé usted, pero yo estoy totalmente convencido de eso y me gozo. Como dije hace un momento, cuánto desearía poder darle vuelta otra vez a mi vida y haber puesto esto delante de mí como prioridad, como guía en mi servicio al Señor. Ahora que lo entiendo, y de paso, en las últimas 4 o 5 semanas donde he tenido la necesidad de estar obligadamente aquí en mi casa, en mi cuarto, de donde estamos transmitiendo, de paso, esta mañana
aquí solo con el Señor, con mi palabra, la palabra de Dios y eso, más que nunca estoy convencido de que yo debo pasar el resto de mi vida evitando, huyéndole al tomarme a mí mismo en serio. Contrario a eso, en el pasado me tomaba a mí mismo en serio, por eso tenía montones de fricciones con la gente. He aprendido poco a poco a no tomarme a mí mismo en serio. Hoy está más claro, más urgente, más definido esa realidad y la necesidad que tengo de aprender, seguir aprendiendo a tomar más y más a Dios en serio. Ahora, por otro lado, una de las mejores formas de determinarnos a vivir con humildad es el enfocarnos en Dios, nuevamente, y en nuestro servicio a otros. Una de las mejores formas que acabo de decir nuevamente de poder determinarnos a vivir con humildad es conociendo a Dios más y más, profundizando en mi conocimiento de Dios y también profundizando en mi servicio a otros. 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 en sus notas dice lo siguiente, Pablo hablando, no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor. Escuche que es sumamente importante. Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. En otras palabras, Pablo no era como los falsos maestros a los cuales hemos hecho referencia, que se jactaban de su seguridad en sí mismos y que al hacerlo, al jactarse de su seguridad en sí mismo, soy ungido y yo puedo y yo declaro, yo digo y yo soy, yo no soy rabo, yo soy cabeza y aquí sí que hay todo ese montón de frases trilladas que no tienen espacio en el verdadero evangelio de Cristo, que se repiten tanto en el día de hoy y se repetían posiblemente en los tiempos de Pablo. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, lo que está diciendo es que nosotros no somos como los falsos maestros que se jactan de su seguridad en sí mismos, que al hacerlo lo que están dejando ver es que son gente arrogante, vanagloriosa, orgullosa. Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo. Escuche, subraya, importante, predicamos a Jesucristo como Señor. Yo estoy mirando para los lados como si estuviera en la iglesia, pensando que mi iglesia está por acá y que la hermana Silvia está por el otro lado. En mi mente, I just thinking like that, you know, okay? So, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo mismo como Señor. Subraya Señor, como Señor. Predicamos a Jesucristo como el Rey soberano que es, como el Rey soberano que merece y que demanda total sumisión, que demanda de mi parte y de cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo total lealtad y que demanda de cada uno de nosotros total obediencia. Es el Kurios. Predicamos a Cristo como Señor, Kurios, Dios, pero también dueño de todo, dueño en este caso de una propiedad que somos usted y yo. Predicamos a Jesucristo como Señor. Y si Jesucristo es mi Señor, pues entonces yo soy su esclavo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Predicamos a Jesucristo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros, Pablo y sus colaboradores, como vuestros siervos, como vuestros duolos, como vuestros esclavos, como vuestros servidores, como alguien que busca el bienestar de otras personas, no el bienestar suyo. Alabado Cristo. Y todo eso, Pablo dice, lo hacemos por amor de Jesús o por la causa de Cristo. Escuche, eso es el resultado inevitable de ver a Cristo como lo que en realidad Cristo es, la imagen del Dios verdadero que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Dice la Escritura que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. El principio aquí es que si usted y yo nos enfocamos en amar a Dios y en servirle a otros, importante, si tú y yo nos enfocamos en amar a Dios, si tú y yo nos enfocamos en servirle a otros, lógico, se desprende del árbol, se cae de la mata, como dirían los hermanos boricuas. No tendremos, si tú y yo decidimos enfocarnos en amar a Dios y en amar a nuestros y servirle a otras personas, no tendremos mucho tiempo para hacer algo que hace daño, para hacer algo que en estos días donde hemos estado confinados a nuestro hogar, aislados, cuarentena, exilio, lo que usted quiere decir, debió haber sido algo que el Espíritu Santo
debe haber traído a nuestra conciencia, porque es una de las cosas que más usted y yo hacemos y que Dios más detesta, porque Dios resiste al soberbio, al orgulloso, y Dios da gracia al humilde. Cuando usted y yo nos enfocamos en amar a Dios y cuando tú y yo nos enfocamos en servir a otros, no vamos a tener mucho tiempo para alimentar nuestro ego. De paso, probablemente el peor enemigo de la humildad es la preocupación desmedida, si usted quiere, por la imagen personal. El apóstol Pedro lo explica de esta forma en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios hace caer, Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes. Así que la palabra de Dios enseña que no debemos preocuparnos desmedidamente por nuestra imagen. La palabra enseña que sí debemos preocuparnos desmedidamente, si fuera aplicable esa palabra, por nuestro carácter, no a la imagen, sí a nuestro carácter. ¿Por qué razón? Porque la imagen no dura, mientras que el carácter dura eternamente. Imagen es lo que otras personas piensan que yo soy, carácter es lo que yo soy en realidad. ¿Cómo terminar la carrera de nuestra vida con excelencia? Rehusándonos a comprometer nuestra integridad. Segundo, determinándonos a vivir con humildad, seamos honestos acerca de nuestra humildad, el ejemplo de Pablo. Tercero, renueve diariamente su vida espiritual. Renueve su vida espiritual diariamente. ¿Por qué razón debo hacer esto? Escucha, porque no hay un día en que tú y yo espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente no nos cansemos, y a menos que tú y yo podamos renovar nuestras fuerzas, terminaremos con muchas personas dándonos por vencidos, tirando nuestras toallas. Nuevamente, renueva tu vida espiritual diariamente. ¿Cómo terminar tu carrera espiritual con excelencia? Tercer punto, tercera sugerencia, tercera exhortación: renueva tu vida espiritual diariamente. El apóstol Pablo también es un gran ejemplo de una persona que se mantuvo echando para adelante, como decimos nosotros, a pesar de las circunstancias. Versículos 8 y 9 del capítulo 4 que leímos al comienzo. Pablo describe, ¿verdad? ¿Sabes? Su vida, su ministerio, lo que acontecía en su diario vivir. Pablo dice, y que somos atribulados en todo, pero no angustiados. Somos afligidos. Tribulados es el ser afligido por una presión intensa, una presión física, una presión mental, una presión espiritual, una presión relacional. Estar afligido porque intensamente estoy siendo presionado físicamente, mentalmente, espiritualmente, relacionalmente. Pablo dice, pero que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, no estamos aplastados, no estamos abrumados. Pablo dice, estamos en apuros, pero no desesperados. Apuro quiere decir perplejo, quiere decir acorralado, quiere decir desconcertado, quiere decir no sé qué pensar, no sé qué decir, no sé qué hacer. Estamos en apuros, pero no desesperados, no estamos deprimidos, no somos personas pesimistas, no estamos abatidos. Versículo 9, somos perseguidos, pero no desamparados. Estamos perseguidos, estamos bajo una cacería humana, si usted quiere, una cacería espiritual, de entes espirituales, si usted quiere, pero no desamparados, no abandonados, no estamos solos, porque Dios siempre está con nosotros. No te dejaré, no te abandonaré. Estamos derribados, pero no destruidos, estamos derrumbados, estamos desplomados, estamos desalentados, estamos tumbados. El golpe que he recibido es tan profundo que me tiene tumbado, pero no estoy destruido, no estoy arruinado, no estoy perdido, no estoy muerto. En inglés diríamos, Paul may have been knocked down, but he was not knocked out. En otras palabras, Pablo fue tumbado, pero no fue noqueado. Es lo que nos quiere decir. ¿Ok? Pablo es un gran ejemplo de una persona que se mantuvo echando
para adelante a pesar de las circunstancias. Son las circunstancias y muchísimas otras que en el Nuevo Testamento podemos ver en cuanto a la vida del apóstol Pablo. Si no me entiende, no es que usted no tenga capacidad para entender, es que yo no soy muy diestro haciéndome entender. Soy débil, soy inadecuado comunicando este tesoro que ha sido colocado en este vaso de barro. Lo que quiero decir es que no había nada que pudiese mantener a Pablo derrumbado, desplomado, desalentado, tumbado. No había nada que pudiese mantener a Pablo en el piso. Ahora bien, ¿qué era, si usted quiere, lo que permitía que Pablo pudiese reponerse, escuche que es importantísimo, inmediatamente de las circunstancias adversas que él tenía? En el versículo 16, en sus notas, dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. No obstante, la misma palabra que usamos en el versículo 2, no desmayamos, no nos rendimos por cobardía. Pablo dice, más bien, continuamos confiando que Dios nos va a fortalecer, no desmayamos. Antes, en vez de hacer eso, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, Pablo está refiriéndose al proceso normal de envejecimiento y deterioro del ser humano, del cuerpo humano. En adición, Pablo se referencia, porque lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Sabe? Al ritmo de vida que él llevaba, a los ataques, a los azotes que había recibido. Aunque este hombre nuestro interior se va desgastando, el interior, hablando del alma de todo creyente, que es una nueva creación, que es el aspecto eterno del ser humano, el alma, ¿verdad? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Y lo que quiere decir es que mientras nuestro cuerpo físico, escuche que es importante, se desgasta, el ser interior del creyente, alabado sea el nombre de Jesucristo, no deja de crecer, no deja de madurar, bendito sea el nombre del Señor, a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Así que la palabra enseña que aunque nuestro cuerpo físico se deteriora diariamente, escuche, nuestro ser interior, esta alma que ha sido puesta en nosotros, en el nacimiento espiritual nuestro, nuestro ser interior se va renovando y al renovarse, adquiere fuerza, adquiere energía necesaria para terminar nuestra carrera con excelencia. Por eso, usted y yo necesitamos darle prioridad a el renovar nuestra vida espiritual diariamente. ¿Cómo puedo hacerlo? Quizás alguien se pueda preguntar, para los que son parte de nuestra congregación local, la iglesia en sus pasos, pues es algo que todos sabemos. ¿Cómo puedo renovar mi vida espiritual diariamente? Lo primero es por medio de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 49 y 50, en sus notas, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué puedo hacer con la palabra de Dios? Escucharla, puedo leerla, puedo estudiarla, puedo memorizarla y puedo meditar en ella. Paréntesis. ¿Por qué Dios permite que venga esta cosa que se llama coronavirus y de momento socave los cimientos de la humanidad y de momento trastoque todas las dichosas rutinas, todas las dichosas prioridades que su iglesia en particular tiene? De forma tal que la iglesia se detenga, que la iglesia haga paréntesis para renovar, entre otras cosas, su vida espiritual. Y el medio primario es por medio de su palabra. Usted y yo tenemos la opción de este tiempo de confinamiento que tenemos, de aislamiento, de cuarentena, de exilio que tenemos. Usted y yo lo podemos utilizar, invertirlo en toda clase de actividades, continuar haciendo lo mismo que hacíamos anteriormente, pero ahora confinado a las cuatro paredes de nuestro hogar.
Podemos hacer eso o podemos utilizar nuestro tiempo para renovar nuestra vida espiritual, escuchando la palabra, leyendo la palabra, estudiándola, memorizándola, meditando. Este viernes pasado estuvimos algunos de nosotros desde las 7 de la noche hasta las 1:30 de la mañana escuchando y siendo enseñados por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Una de las mejores cosas que yo he hecho en toda mi vida, en mis 68 para 69 años de vida, es la mejor inversión que he hecho de mi tiempo. Una de las mejores inversiones fue este viernes pasado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puedo renovar mi vida espiritual diariamente? Por medio de la palabra de Dios. Y también, escuche, no podemos hacerlo en este momento, pero muy pronto con el favor de Dios, porque la primavera del Señor se acerca. Así que prepárate, porque este periodo, tiempo de preparación para cuando llegue esa primavera del Señor que está próxima, usted y yo podemos responder correctamente. Otra forma de renovar mi vida espiritual diariamente es relacionándome con otros creyentes. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. Yo espero que en este momento, en esta hora, el congregarse para usted sea algo muy distinto a lo que era anteriormente, que no jamás ni nunca, Señor reprenda, que jamás ni nunca vuelva a ser una obligación para usted, que el congregarse sea un privilegio enorme, precioso, que mi Papá Celestial me ha dado de poder estar juntos nuevamente con mis amados hermanos en Cristo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo espero que desde ahora en adelante no sea más su costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es el día del regreso del Señor. Alabado sea su santo nombre. ¿Okay? No. En mi plano personal, yo hace tiempo que abandoné la idea de estar tratando de imponer a otros mis experiencias con el Señor, ¿verdad? ¿Sabes? Dios trabaja en la vida de cada uno conforme a la palabra de Dios, pero las experiencias que nosotros son de carácter individual. Pero en mi plano personal, una de las cosas que más ha afectado a mi crecimiento espiritual ha sido y será el haberme rodeado de personas, buscar rodearme de personas que están creciendo espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes más, yo he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si yo he podido hacer eso nuevamente, ¿verdad? ¿Sabes? Buscar rodearme de personas que están creciendo espiritualmente por la gracia de Dios. Dios me dio su gracia. Dios me dejó ver la importancia, lo necesario que era dejar de estar rodeándome de personas cuyo enfoque era trivial, material, lo temporero, las cosas que se ven, right? Y comenzar a rodearme de personas que estaban creciendo espiritualmente. ¿Cómo terminar nuevamente la carrera de nuestra vida con excelencia? Reduce comprometer su integridad, determínese a vivir con humildad, renueve su vida espiritual diariamente. Número 4, estamos terminando. Manténgase enfocado en lo eterno. Manténgase enfocado en lo eterno. Hace un momento lo dijimos, que la carrera de la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de distancia, larga distancia, es una carrera de maratón, y en una carrera de maratón el mantenerse enfocado es una de las cosas más importantes. Ahora escuche que esto sí que es bien importante también. He aprendido, experiencia propia, y por la de otros cristianos también que han compartido, y me he dado cuenta, también me ha pasado lo mismo. Yo también estoy en esa circunstancia. Yo pasé por eso también. He aprendido que en la carrera de mi vida, hay 3 cosas particularmente, hay muchas otras, pero hay 3 cosas que son esenciales de las cuales yo necesito desprenderme, que yo necesito despojarme. Las preocupaciones, las heridas y los fracasos y pecados, pecados. Ahora, ¿cómo puedo desprenderme de las preocupaciones? A través de ese regalo que Dios me ha dado, que se llama oración.
¿Cómo puedo desprenderme de las heridas, que es el daño que otra gente me ha hecho a través de esa otra herramienta extraordinaria que Dios me ha dado, que se llama perdón? Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cómo puedo desprenderme de los fracasos, de mis pecados, a través de esa otra herramienta extraordinaria que Dios me ha dado, que se llama confesión? Del mismo modo, he aprendido que hay algunas cosas en las cuales necesito mantenerme enfocado. Versículos 17 y 18 del capítulo 4. Dice de esta forma: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea. Leve es algo ligero. Escucha, que es importante. Escucha, tiene mucho que ver con la cuestión del coronavirus, tiene mucho que ver con lo que está pasando en la vida tuya en este momento, tiene mucho que ver con lo que continuará pasando en tu vida desde este momento en adelante. Así que presta atención, por favor. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues esta leve quiere decir algo ligero, algo insignificante. Tribulación, expresión interna que puede provenir del elemento espiritual, del elemento emocional, del elemento relacional, del elemento social. ¿Okay? Esta leve tribulación momentánea quiere decir que es algo pasajero. Escuche, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo está diciendo que la gloria futura que experimentará con el Señor, escucha, excedía cualquier sufrimiento que experimentara en este mundo. Punto es que Pablo entendió que entre mayor fuera su sufrimiento, mayor sería la gloria eterna. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Pablo está hablando de perseverancia, ¿ok? ¿Right? ¿Cómo terminar mi carrera con excelencia? Perseverando. ¿Right? El punto es que la perseverancia es algo que está basado en la capacidad de una persona, que la persona tiene para ver tres cosas. Para ver, el pasaje nos dice, la perseverancia está basada en la capacidad que yo pueda tener, que tú puedas tener, para ver más allá, escucha, de lo físico a lo espiritual. Para ver más allá de lo presente a lo futuro, ¿okay? Más allá ver de lo visible a lo invisible. Por eso dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, ¿right? Cosas eternas. No, para no hablar mucho sobre el particular, porque no nos queda mucho tiempo. Las que se ven son eternas. Amor por Dios, pasión por Dios, comunión íntima con el Señor, amor, apego, deleite en el Señor, deleite en la palabra de Dios, íntima comunión con Cristo, con el Padre, con Papá, lindo, precioso, íntima comunión con el Espíritu Santo, preocupación genuina por el bienestar, la salvación de las almas. Todo eso debe consumir el verdadero creyente. Todo eso está incluido en lo que se describe como lo eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Así que del ejemplo de Pablo podemos inferir que debemos mantenernos enfocados en tres verdades bíblicas. Primero, escucha, esto es lo que es importante. No importa lo que suceda, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que haya sucedido, no importa lo que suceda, aún si este coronavirus dura toda la vida, eso, escucha, no es nada al ser comparado con la eternidad. Por eso es que Pablo se refiere a la circunstancia adversa de él como esta tribulación momentánea. Segundo, todo problema de nuestra vida, incluyendo la circunstancia del coronavirus tiene un propósito, tiene un resultado y tiene una recompensa. Y estas durarán eternamente. Por eso es que Pablo dice, produce en nosotros un excelente peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente peso de gloria. Y tercero, agárrate bien, por favor, y gózate en el Señor. Todo lo que está a nuestro alrededor se acabará. Todo es todo. Nada durará para siempre. Por eso es que Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente peso de gloria. Escucha ahora,
no mirando las cosas que se ven, ¿right? Todo lo que está a nuestro alrededor que se acabará, que no dura para siempre, porque las cosas que se ven son temporales. Bueno, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Mientras más enfocada esté su vida en lo eterno, más efectiva su vida será. Cuando yo era pequeño, allá en el barrio Balboa de Mayagüez, alguien nos regaló, no sé cómo fue llegar a mi casa, una lupa. Yo nunca había visto una lupa. Pero entonces había una persona que vivía al lado de nosotros que se llamaba Frank, que era un adulto, y me enseñó algo de la lupa, ¿verdad? Yo lo que veía era que sabían las cosas un poco más grandes. Pero un día me sacó y me dijo, vente, te voy a enseñar algo. Y sacó y me llevó así debajo del sol al mediodía. Y a través de la lupa, pues entró un rayo de luz. Y a través de ese rayo de luz empezamos a quemar hojas. Y yo me quedé perplejo, yo me quedé estupefacto. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Ahora pienso en esto y puedo decir lo siguiente. El poder de la luz se hace evidente cuando el poder de la luz se enfoca, es enfocado. Y el punto aquí es que mientras más enfocado esté mi vida en lo eterno, más efectiva será mi vida. Cuando la luz está difusa, no tiene poder de ninguna clase. Puede hacer unas cosas, pero en términos de lo que estamos hablando, no tiene poder. Cuando la luz pasa a través de una lupa, puede quemar papel, puede quemar hojas, puede quemar madera y definitivamente puede quemar piel. I learned that, you know? Pero más importante, si la luz es enfocada cientos de veces, se convierte en lo que se conoce como un rayo láser, que puede penetrar y que puede partir a cero. ¿Y cuál es la aplicación para mí y para usted? Mientras más enfocada esté tu vida en lo eterno, más efectiva será tu vida. Te pregunto, ¿en qué estás viviendo? ¿En qué te estás enfocando? ¿Tu vida está enfocada en qué? ¿En qué tu vida está enfocada en este momento? Lo más probable es que esté enfocada en algo distinto a lo que estaba enfocada hace 5 o 6 semanas atrás, antes del aislamiento, antes de la cuarentena. ¿Okay? Ojalá sea así. Dios permita que sea de esa forma. He aprendido en algunas cosas y de otras cosas que no debo vivir enfocado en las cosas que se ven. No debo vivir enfocado en mi carrera. Escucha que es importante. No debo vivir enfocado en mi imagen, no debo vivir enfocado en mi reputación, no debo estar enfocado en mis ingresos, no debo estar enfocado en mis éxitos, no debo estar enfocado en mis problemas, no debo estar enfocado en quién está en la Casa Blanca, no debo estar enfocado en quién es el candidato de tal o cual partido político, no debo estar enfocado en las circunstancias que estén a mi alrededor. ¿Por qué razón? Porque todas estas cosas, amados hermanos, son de carácter temporal. Así que la pregunta es, ¿cómo terminar la carrera de nuestra vida con excelencia? 5 cosas mencionamos. Primero, rehúsa comprometer tu integridad. ¿Cómo puedes mantener tu integridad? Nunca olvides que Dios te está observando, tus hijos te están observando, todo el mundo te está observando. No te olvides de que vas a cosechar lo que tú siembres. Lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Si continúas sembrando para tu carne, que era lo que andabas haciendo antes del paréntesis del coronavirus, I hope, ¿okay? Yo espero que en estos días tu meditación, tu reflexión te haya llevado a los pies de Cristo a confesar tu pecado y a arrepentirte y a determinarte a que cuando las cosas cambien, tú vas a ser una persona distinta, que nuestra iglesia va a ser una iglesia totalmente distinta. Cuando llegue esa primavera de Dios, alabado sea, que tu rama comience a dar frutos nuevamente. ¿Okay? Y no te olvides que la deshonestidad dañará tu carácter aquí y en la eternidad. Segundo, determínate a vivir con humildad. Sé honesto acerca de tu humildad, de tus debilidades, de deficiencias. Acuérdate que las deficiencias en el verdadero cristiano que está lleno del Espíritu Santo no son deficiencias. Son indicación de que es un siervo legítimo, dan autenticidad al ministerio. Sin eso no es posible que Dios pueda utilizarnos a nosotros. ¿Right? Pablo decía, por eso me glorio en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte, y muchísimas otras cosas que podemos añadir. Renueva tu vida espiritual diariamente y, como dijimos hace un momento, mantente enfocado en las cosas de carácter eterno. ¿Okay? La idea es que cuando llegue ese día, el día que nos espera a todos, y particularmente a los que somos de Cristo, al hacer estas cosas
podamos terminar nuestra carrera, como Pablo decía, con excelencia, y que podamos escuchar de nuestro Dios, de Cristo el que nos salvó, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Mientras estamos en esta vida, debemos mantenernos enfocados en lo correcto, enfocados en Cristo, enfocados en la forma en que Cristo vivió, porque para esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por vosotros para daros ejemplo, para que sigáis sus pasos. Conocer más y más a Cristo como mi Salvador, como mis curios, como mi Señor. Él es el Señor, yo soy su esclavo. Si Él es mi Señor, yo soy su esclavo. No hay otra opción. Enfocado en Cristo como mi ejemplo, imitar su ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Bendito el nombre del Señor. Enfocado en la Escritura, enfocado en ver la forma en que Cristo corrió su carrera. Enfocado, escuche, en las inevitables, en lo eterno. No en lo que no se ve, sino en lo que no se ve. Enfocado, debo vivir, correr mi carrera, enfocado en las inevitables recompensas que tú y yo vamos a recibir si estamos en Cristo al cruzar la meta, al llegar a la gloria. Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 1 y 2 dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo peso, que es lo que debemos hacer en este tiempo de cuarentena, despojarnos de todo peso, pedirle a Dios que nos identifique cuál es el peso que yo he venido cargando, que no necesito estar cargando, y que ahora que tengo todo este tiempo libre para reflexionar y para deleitarme en el Señor, Señor, ¿cuál es todo este peso que no es necesario? ¿Cuál es este pecado que se mete entre mis pies y me hace tropezar, Señor? Se enreda, debía haber dicho, en mis pies y me hace tropezar. Y corramos, dice la Escritura, con paciencia, con perseverancia, la carrera que yo decidí correr. No, la carrera que Dios de antemano preparó para que yo corriese, la carrera que tenemos por delante. Y la forma de hacerlo, familia, es mantenerme enfocado, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Él fue el que me regeneró, Él es el que me está santificando y Él es el que eventualmente me va a glorificar. Que algún día podamos decir, como Pablo y con Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. La justicia de Dios en su total perfección me estará esperando, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, en el día en que esté cara a cara con mi Señor. Y no solo a mí, sino a Rosa, a Adela y a cada uno de aquellos que han muerto en Cristo y que aman su venida. ¿Eres tú uno de esos? ¿Estás en Cristo? ¿Eres tú uno de esos que aman su venida? ¿Eres tú uno de esos que no pierdes tu tiempo al enfocar tu mirada en las cosas que se ven? ¿Eres tú uno de esos que está claro de que esto que se ve, esto es temporero? ¿Eres tú uno de esos que has decidido por la gloria de Dios enfocarte en lo eterno, en Cristo, en su salvación, en su señorío, en su ministerio, en su santa palabra, en su amada iglesia, la cual Él compró con su sangre preciosa? ¿Es Cristo tuyo? ¿Tú eres de Cristo? La pregunta más importante de todas las preguntas que el ser humano se puede hacer.
Ha sido grato poder hablar contigo en esta hora. Por favor, no desperdicies tu tiempo. Este es un Kairos tiempo. Esta es una ventana de tiempo que Dios en su plan soberano ha decidido otorgarte a ti y a mí para que consideremos, para que reflexionemos. Y lo que has escuchado en el día de hoy es simplemente de la vida del apóstol Pablo unos cuantos principios en cuanto a cómo terminar. La carrera se empieza a través de la salvación con Cristo, pero cómo terminar esta carrera con excelencia. Que el Señor te continúe bendiciendo si eres de Cristo. Que el Señor continúe transformando tu entendimiento, haciéndote más y más a la semejanza de Cristo. Otra vez, no desperdicies este tiempo, aprovéchalo, detente, cierra la puerta, apaga la televisión, desconecta tu internet, saca tiempo para deleitarte en el Señor. No sabes, tú no sabes, ni yo tampoco sé cuánto tiempo más tenemos en este lado de la eternidad. Nos vemos con el favor de Dios el próximo martes, si el Señor lo permite, en tiempo devocional con nuestros pastores. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 mil gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder servirte en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía. Ahora, ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino ser hacedores. Que la palabra de 1 Corintios 15:10 sea una realidad en nuestra vida. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Su gracia no es en mano para conmigo. Ante bien, yo he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino de gracia de Dios en mí. Que la gracia de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios vayan con ustedes hoy y todo el resto de sus días. Que Dios los bendiga.